Cuando éramos niños, había cosas que dábamos por ciertas sin cuestionarlas. Desde pensar que tragar semillas nos haría crecer un árbol en la panza, hasta creer que si hacíamos viscos, nos quedaríamos así para siempre. Y es que nuestra imaginación no tenía límites. Nos creíamos superhéroes, expertos en supervivencia y hasta millonarios independientes con 5 pesos en el bolsillo. Pero, con el tiempo, nos dimos cuenta de que muchas de esas creencias eran completamente ridículas. Hoy vamos a recordar esas 18 cosas absurdas que todos pensamos de niños. ¿Listo para un golpe de nostalgia? Antes de empezar, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estas locuras también creíste. Vamos con la primera. Los niños somos creativos. Y cuando algo no tenía explicación, simplemente nos inventábamos una. Si llovía, era porque Dios estaba llorando. Si temblaba, claramente un gigante estaba brincando. Y si había viento, pues Diosito andaba soplando con ganas. Otra que se escuchaba mucho era que si veías la televisión de cerca, te quedarías ciego. Pero, casualmente, nuestros papás sí podían verla de cerca cuando buscaban algún canal, y ellos seguían viendo perfecto. Y ni hablar de los comerciales de autos cuando mencionaban los caballos de fuerza. Más de uno se imaginó que adentro del motor había caballos miniatura corriendo a toda velocidad para mover el coche. No juzguen. Tenía sentido cuando éramos niños. Creíamos que podíamos mover cosas con la mente, como si de repente fuéramos parte de los X-Men. Nos quedábamos viendo un lápiz en la mesa con la esperanza de que, por arte de magia, se moviera solo. ¿Resultado? Nada, pero al menos el esfuerzo se hizo. Pero si había algo que intentamos con más fe que la telequinesis, fue convertirnos en Super Saiyajin. Ahí estábamos, en pleno cuarto, gritando como si realmente fuéramos a elevar nuestro ki. ¿Qué pasó al final? Lo único que conseguimos fue marearnos y ponernos rojos de tanto forzar la garganta. Lo mismo pasó con la idea de volar. Después de ver a Superman o a Goku, más de uno intentó saltar con todas sus fuerzas esperando que, de algún modo, el aire nos sostuviera. Y bueno, el suelo nos recibió con la misma frialdad de siempre. Si alguna vez pensaste que el conserje de tu escuela vivía ahí, no estabas solo. Para muchos, esa persona formaba parte del mobiliario, como si su existencia solo tuviera sentido dentro del plantel. Con los maestros pasaba lo mismo. Jurábamos que ellos dormían en el salón y que no tenían vida fuera de la escuela. Pero lo mejor era la creencia de que nuestros papás podían darnos dinero sin límites. ¿Quién no llegó a decir, mamá, ¿por qué no sacas más dinero del cajero? ¿Creyendo que era una máquina mágica? También estaba la clásica amenaza de los papás cuando nos portábamos mal. Si sigues así, le voy a decir a ese señor que te lleve. Y claro, más de uno se lo creyó y se portó bien por puro terror. Más de uno juraba que los personajes de los videojuegos vivían dentro de la pantalla y seguían su vida aunque la consola estuviera apagada. Y luego estaba ese amigo que jugaba GTA como si fuera un simulador de vida real. Respetaba los semáforos, no atropellaba a nadie y caminaba como si de verdad estuviera paseando. Seguramente ese amigo ahora es todo un ciudadano ejemplar. O ya es presidente. Algo que nos rompió el corazón fue darnos cuenta de que nuestro país no era el centro del mundo. De niños, nos vendieron la idea de que nuestra tierra era la mejor, que todos querían ser como nosotros. Pero al crecer, descubrimos que los demás países ni siquiera nos tenían en el radar. Ahora duele saber que no éramos los protagonistas. Si hacías viscos por mucho tiempo, te ibas a quedar así para siempre. Y si veías la televisión de cerca, quedabas ciego en automático. Apágala y ve a jugar afuera, decían, pero bien que en el cine sí se podían echar 3 horas viendo la pantalla gigante. Otro mito que nos atormentaba era el de las caras feas. Si hacías una mueca y pasaba un aire, tu cara se quedaba así para toda la vida. Más de uno se arrepintió en el instante y dejó de hacerle caras a su hermano menor. Si algo se rompía, había 2 caminos: intentar arreglarlo con cinta adhesiva o simplemente dejarlo ahí y confiar en que al día siguiente ya estaría bien.
Lo peor es que a veces sí pasaba. Quién sabe cómo, pero uno juraba que algo místico estaba ocurriendo. También estaban las amenazas de nuestros papás. Si hacías un berrinche en la calle, de repente aparecía un señor aleatorio al que tu mamá le decía: si sigues así, él te va a llevar. Y claro que lo creíamos, porque el señor nos veía raro y nosotros ya estábamos a punto de pedir perdón con lágrimas en los ojos. De pequeños, nuestra lógica era inquebrantable, aunque hoy suene completamente absurda. Por ejemplo, si te tragabas un chicle, te iba a durar en el estómago 7 años. No 5, ni 10, exactamente 7, porque así nos lo decían con una seguridad absoluta. Y ni hablar de las sopas instantáneas, que según los rumores, estaban hechas de puro cartón y se quedaban meses dentro del cuerpo. Vaya manera de meternos miedo gratis. Otro clásico era cuando te tragabas una semilla de sandía o de manzana. No importaba cuántas veces lo negaran los adultos, uno ya se veía en la primaria con una planta saliéndole por la cabeza. Otra gran mentira que nos creímos fue que el pasado era en blanco y negro. Todo por culpa de las películas viejitas, que nos hicieron pensar que la gente vivía sin color antes de los años 60. ¿Y qué decir de la televisión en sí? Algunos pensaban que había mini personas dentro de la tele actuando en vivo. Otros creían que los actores eran en la vida real los mismos personajes que interpretaban. Pero nada nos daba más miedo que ver una película de terror y sentir que Chucky nos estaba esperando debajo de la cama. Crecimos viendo infomerciales que nos hicieron creer en productos milagrosos. Seguro recuerdas esas fajas vibradoras que prometían marcarte el abdomen sin hacer ejercicio. ¿Adivina qué? No funcionaban. O los anuncios de chocolate para la leche con Pancho Pantera, que nos convencieron de que tomándolo íbamos a crecer grandes y fuertes. Los coches se veían gigantes por dentro, las casas parecían mansiones, y esas resbaladillas del parque eran lo más alto que existía en el mundo. Luego crecimos y nos dimos cuenta de que esa resbaladilla era ridículamente pequeña y que cabíamos en los asientos del coche porque éramos enanos. ¿Y qué decir de los peligros que pensábamos que enfrentaríamos en la vida? Las caricaturas y películas nos hicieron creer que las arenas movedizas, la lluvia ácida y las plantas carnívoras eran amenazas reales que tarde o temprano tendríamos que esquivar. También nos imaginábamos que si nos golpeábamos la cabeza, podíamos perder la memoria como en las telenovelas, o que si alguien se barría en una cascarita de fútbol, nos quedábamos sin piernas como Oliver Atom. Otra ilusión que nos vendieron fue que al cumplir 18 años, automáticamente seríamos adultos responsables. Uno se imaginaba con traje, manejando un coche, con un trabajo importante y decidiendo su futuro con confianza. Luego cumplimos los 18 y seguíamos sin saber ni qué queríamos cenar. Y si nos íbamos más lejos, pensábamos que a los 28 ya éramos ancianos y que a los 35 ya estaríamos con un pie en la tumba. Ahora que llegamos a esa edad, nos damos cuenta de que seguimos igual de perdidos, solo con más responsabilidades y menos tiempo para dormir. De pequeños, nuestra lógica funcionaba de una manera muy peculiar. Por ejemplo, el dinero. Creíamos que nuestros papás tenían un suministro infinito de billetes, como si los imprimieran en el sótano o algo así. Solo extendíamos la mano y ya teníamos para dulces o un juguete. Pero luego crecimos y nos dimos cuenta del golpe de realidad. Nos tocó pagar rentas, facturas, comida, y ahí entendimos el sudor y lágrimas que había detrás de cada moneda que nos daban. La tele nos vendió la idea de que los adultos eran los villanos. Juzgamos a Don Cangrejo por ser avaro, a Calamardo por estar amargado y a todos los papás de las caricaturas por ser aburridos. Pero luego crecimos y nos dimos cuenta de que Don Cangrejo solo quería pagar la renta. Calamardo estaba harto de su trabajo y los adultos simplemente querían un rato de paz. Y ahí fue cuando nos dejó de caer también Bob Esponja. También había cosas que nos daban miedo sin razón. Michael Jackson tenía un lugar especial en esa lista. No sé si fue por los videos, por los rumores o por el meme del Yugi Woki, pero más de un panita gritaba si lo veía en la tele.
Ya cuando crecimos entendimos que era una leyenda, y también creíamos que los adultos eran prácticamente inmortales. No se enfermaban, no tenían miedo, sabían arreglar todo y podían con cualquier problema. Crecimos, y nos dimos cuenta de que estaban igual de confundidos que nosotros, pero con más responsabilidades. Para los que crecimos en los 2000, los 80 parecían la era de los dinosaurios, aunque en realidad solo habían pasado unos cuantos años. Y ahora, los niños de la generación alfa ven los 2000 como si fueran prehistoria. Para ellos, la trilogía de Spider-Man o las películas de Batman de Christopher Nolan son cine de la tercera edad. Pero lo que más duele es cuando dicen el reggaetón viejo y ponen algo del 2015. Otra cosa que no tenía sentido pero que creíamos a ciegas. Que cada nacionalidad era como una raza distinta. Los italianos eran otra especie, los chinos ni se diga. Y los mexicanos, pues, eran superiores porque aguantábamos el picante. Spoiler. Todos somos Homo sapiens. De niños, la lógica era opcional. Por ejemplo, los juguetes. No sé si fue por Toy Story o porque simplemente teníamos demasiada imaginación, pero más de uno estaba convencido de que sus juguetes tenían sentimientos. Por eso había que tratarlos bien, sobre todo los peluches con los que dormíamos. No fuera a hacer que uno se ofendiera y en la noche tomara venganza. Y si hablamos de miedos irracionales, el miedo a ir a prisión por cualquier tontería estaba en el top. De pequeños, romper algo en una tienda, quitar una etiqueta o presionar un botón de no tocar, nos hacía pensar que ya estábamos en la lista negra de la Interpol. Y así, con el tiempo nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que creíamos de niños no tenían sentido. Pero admitámoslo, era divertido vivir en ese mundo de imaginación. Ahora dime, ¿cuál era la creencia más absurda que tenías de pequeño? Déjamelo en los comentarios y quién sabe, tal vez hagamos una segunda parte. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus panas. Nos vemos en el próximo.